Hola a todos. Hoy vamos a charlar con la escritora, dramaturga, directora de universidades y sobre todo vendedora textil, Cintia Dul. ¿Cómo andas, Cintia? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá, ¿Qué bien. tal? Sabes que cuando empecé a leer tu libro, yo no lo tenía en mente, algo que fue de toda mi vida, pero en realidad yo también estaba muy relacionado con lo textil, de alguna forma. Eh, Mi abuela, ella se dedicaba a hacer bordados y hacer los canastos. Antes se usaban los canastos de mimbre para los bebés y unas canastitas de mimbres. Entonces era la pyme familiar. Mi abuelo hacía los canastos, tejía los canastos de mimbre y mi abuela hacía esos bordados. Yo me acuerdo de chico ir a recorrer un montón de casas textiles donde mi abuela iba a comprar las telas, compraba los tules para los mosquiteros y todo eso. Así que me llevó a todo eso. Qué ¿Cómo? bueno, qué bueno. Sí, sí, pero la verdad que fue algo que no tenía presente. Digo, mirá, claro. ¿Cómo surgió, más allá que te atraviesa la vida, la idea del libro? Bueno, es como si dijera un libro en muchas etapas, y eso también es interesante para pensar también que a veces los procesos de escritura no son lineales, ¿no? No son como de un tirón, sino que a veces, o sea, digamos, algo se va armando y se va cocinando a lo largo de mucho tiempo y que capaz un proceso creativo está atravesado por un montón de experiencias. Yo escribí un libro, o sea, mi segunda novela es una novela sobre los regresos, o sea, que digamos, yo ya estaba trabajando con el tópico, digamos, de los regresos, que es un tópico literario además, ¿no? Digo, desde la Odisea, digamos, ¿no? El regreso, digamos, ¿no? Como que acá también, bueno, es muy fuerte en este libro, pero era el regreso al pueblo de mis abuelos, o sea, yo regresaba a Siria, digamos, ¿no? Es ese viaje, esa crónica. Y desde esa crónica se abre en una serie de ensayos que de alguna forma tratan de explorar desde la mirada, desde mi mirada, digamos, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con el orientalismo, la construcción de los árabes del mundo occidental, el problema de la mujer, digamos, en el presente, digamos, como las situaciones bélicas que estaba viviendo la región, digamos, ¿no? Y el gran problema que había en ese momento que se desata con la represión de la primavera árabe. Entonces ahí yo ya empiezo con el tópico del regreso. Una amiga española que leyó la novela me trae un libro, que venía de visita, y me trae un libro de Didier Ibon, que yo cito mucho después Sí. en esta última novela, que es Regreso a Reims. Y ese libro me queda como siempre como dando vueltas, o sea, yo quedo muy atravesada por la lectura de ese libro, empiezo a leer mucho lo que había hecho Didier Ibon, después a partir de él descubro a Nier No, que yo no la había leído, digamos, ¿no? Antes de que ella ganara el Nobel, ahí me empiezo a meter en la literatura de ella, en realidad Paloma Vidal me dice, tenemos que leer o sea, yo le hago leer a Edibón y ella me dice, hay que leer a Ernaux, fíjate cómo la cita, en el lugar en el que la pone, ¿no? A Nier No, la empiezo a leer a Nier No, y bueno, estaba con eso ahí dando vueltas, y después viene la vida, quiero decir, pasa, digamos, lo que yo un poco cuento en el libro, que tiene que ver con la situación de la pandemia, una situación muy trágica familiar, que es que mi hermano se enferma y se enferma de cáncer y el COVID era 100 veces más nocivo para los pacientes con quimioterapia. Entonces ahí alguien se tenía que hacer cargo de la empresa familiar, la mujer de mi hermano no estaba en condiciones porque no podían salir, digamos, ¿no? Es decir, tenían que estar llegar muy poco contacto con el afuera del grupo familiar, y entonces mi hermana me dice, bueno, no, tenés que ser vos, me dice. Y bueno, por supuesto que no, ni lo pensé, digo, como hice todo lo que tenía que hacer para hacerme cargo del negocio textil sin, como decías vos, tener un conocimiento muy profundo de lo textil. Obviamente soy una familia textil, o sea, digo, las telas era como es algo como que escuchas hablar, es como una lengua materna, ¿no? Digamos, como no, digo, como que estás todo el tiempo hablando de telas y digamos, la tela es algo que, digamos, o sea, no sé, teje mi vida, vamos a decir, ¿no? El textil teje mi vida, pero bueno, obviamente, ¿no? Que la diferencia de si tal tela es mejor para un ambo o de cirujano o tal otra, viste, qué sé yo, bueno. Pero se me da bien en la administración, entonces soy buena administrativa, digamos, entonces, bueno, llevaba bien el negocio ahí y después me apoyaba en los que sabían de tela, ¿viste? Y ahí me escribe Mauro Libertela un mail pidiéndome que escribiera un relato sobre la experiencia de o sea, el eje eran los escritores y la pandemia. Y es un mail que yo dejo en la bandeja de entrada porque digo, ¿cómo le contesto a este pibe que yo no estoy leyendo libros de anagrama ni haciendo budines que saco fotos en Instagram, ¿viste? O sea, no tengo, o sea, digo, mi vida es, o sea, otra cosa, total, ¿viste? Entonces, no le contesto. Y a las semanas, no sé, me vuelve a escribir
Y ahí digo, bueno, vale, le digo la verdad, le digo, mira, Mauro, yo estoy en otra, le dije. Yo no tengo idea, me estoy haciéndome cargo de la empresa familiar. Le digo, es una situación histórica, porque digo, yo siempre no quise tener que ver con la empresa familiar. Yo quería hacer mi propia carrera, ¿viste? Como esa especie de discurso, bueno, de disociarme, digamos, de la historia familiar. Y me dice, bueno, contá esta historia. Entonces ahí escribo ese relato donde hago el primer, digamos, es como esta historia del regreso, es como un relato donde yo cuento el regreso y recupero cómo fue la historia de mis abuelos, cómo vinieron de Siria a finales del siglo XIX, cómo son parte de la primera migración, cómo empiezan primero a ser vendedores ambulantes, digamos, ¿no? Y se dedican a los textiles y eso. Así que eso quedó ahí. Con el tiempo, Paloma Vidal, que es una escritora argentino-brasileña, pero ya vive en Brasil, también está publicada por Tenemos las Máquinas. Ella tiene un ciclo de lecturas performáticas en San Pablo y me comisiona, digamos, que escribiera una lectura performática. Una lectura performática es como si fuera una especie de conferencia no académica, digamos, ¿no? Una conferencia creativa, artística y no académica. Entonces Paloma me comisiona esto y el eje del ciclo, que reunía muchas artistas brasileñas y dos artistas argentinas de diferentes disciplinas. Había cineastas, fotógrafas, ensayistas, o sea, era muy diverso, eran las mujeres y el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, claro, cerraba por todos lados, porque digo, ¿no? La historia, por ejemplo, del textil la desarrollaron las mujeres, o sea, el hilo, la hilatura, digamos, siempre fue hecha por mujeres. Entonces yo le dije, bueno, no, yo voy a seguir trabajando con el textil. Y ahí hago un gran trabajo de investigación, ¿no? Digamos, decir, para que es como esta primera, como que fue esa primera muestra que se hizo de San Pablo. Eso fue como ponerle que fue una cantidad. Pero entonces ahí empecé a entender unas cuestiones, digamos, ¿no? Cómo me servía trabajar desde el fragmento, cómo me servía la idea de, como si fuera el procedimiento de seguir el hilo y recuperar el hilo, pero viste que a veces en el textil el hilo no pasa lineal, digamos, tuerce, digamos, después vuelve, digamos, ¿no? Como digo, empezar a pensar la narración con ¿no? Con esos procedimientos y que algo de lo que salía de un capítulo, el hilo, digamos, fuera con otro color hacia otro. Entonces ahí venían, por ejemplo, los pueblos originarios, que tienen un gran protagonismo, digamos, ¿no? En el libro, la religión y el textil y el lenguaje, digamos, ¿no? Que son como escenas como que se van organizando, digamos, ¿no? Como a lo largo del libro. Y bueno, fue muy bien ese trabajo, me quedé con ganas y después yo con una serie de artistas de las artes escénicas, en el año 2023 lanzamos un proyecto que se llama Paraíso Club de Artes Escénicas, que es un club en el que se estrena una obra de teatro, danza o performance por mes y sucede una cantidad de cuestiones alrededor de la obra, un encuentro con el artista, unos newsletters, bueno, una cantidad de cosas que suceden alrededor de la obra y el público se suscribe a través de una membresía. Y con la tecnología de la preventa lo que hacemos es financiar las obras de los artistas. Bueno, se lanzaba ese proyecto y los artistas fundadores íbamos a, de alguna forma, legitimar el proyecto estrenando obra en el proyecto. Entonces dije, bueno, no, sigo con los textiles, o sea, digo, había más ahí todavía. Y ahí nace esta obra que se llama El Punto de Costura, que sigo haciendo, que la hice con una música con Guillermina Etkin. ¿Dónde están? Y estamos en el Galpón de Guevara o en Art House. Ahora mismo, este mes no estamos con funciones. Ahora en octubre tenemos 2 funciones en el Festival Internacional de Buenos Aires. El 22 de octubre hacemos 2 funciones. Y después en noviembre volvemos al Galpón de Guevara. Y ahí Julieta Mortati viene al estreno y me dice, mirá, acá hay un libro. ¿Viste? Entonces ahí empezamos a hablar del libro. Entonces, bueno, de ahí fue un trabajo más todavía, o sea, tuvo un plano más que fue continuar lo que estaba en la obra y llevarlo a un libro, digamos, ¿no? Es decir, porque una cosa es una conferencia performática que está escrito tipo poema, escandida, bueno, tiene un montón de cuestiones y este es un libro, digamos, ¿no? Que tiene otro trabajo más. Y bueno, y ahí fue como volver a meterme, digamos, en toda la investigación, ampliar la escritura, ampliar los relatos, traer otras voces, y bueno, y ahí se terminó de armar la primera materia, que bueno, es el libro este que vos leíste. Pero bueno, en un punto, digamos, es un proceso de casi un poquito más de 3 años, que surge, digamos, como de esta interpelación, que interpelaba en un lugar para mí muy directo de la literatura y la vida, digamos, ¿no? Es decir, cómo la vida va a la literatura y la literatura devuelve sobre la vida, digamos, ¿no? Así como una especie, digamos, de ese intercambio entre estos dos terrenos que están ahí, digamos, ¿no? O sea, están ligados.
eh, como ya decía, estamos hablando de este libro, la primera materia. A mí lo que me pasó con el libro, que a pesar de que no es ficción, claramente es no ficción, pero es un libro que no puedo soltar. Obviamente tiene una Eso es lectura muy bueno. muy lineal todo, pero me atrapó. No había una historia que decir, uy, quiero saber qué pasa acá, porque la verdad que no lo hay, pero no lo podía soltar. Me pasó la primera vez que lo leí y me pasó esta tarde cuando lo repasé para la charla. Y eso está buenísimo. Y a la vez son, digamos, yo en mi cabeza hice 3 libros en uno, porque son 3 cuestiones que se ven un poco tu historia personal, un poco las historias de las telas, los hilados y estas cosas, y otra cosa es la historia social de las personas que están en el mundo de la tela. Y está buenísimo todo eso, cómo lo fuiste hilvanando, cómo armaste la historia de eso. Mm. Co- eh, Claro, bueno, a mí está buenísimo lo que decís. Como a mí siempre me interesa lo personal, pero como hacia lo universal, ¿no? O sea, como digo, como de lo personal ir a lo universal. Es decir, digamos, ¿no? Como en realidad el tiempo social escribe en uno, ¿no? Como eso es lo que me interesa. O sea, entonces como que el ingreso a través de lo personal y de la primera persona es hacia esa dirección, a comprender algo de lo universal, a comprender algo de nuestro campo social también, ¿no? Como digo, hay como dos cuestiones ahí que siempre me inquietan mucho. eh, y cómo, digamos, como eso social escribe en la propia vida de uno, digamos, ¿no? Entonces, o sea, digo, como ahí había una cuestión que tenía que ver con la historia textil en la Argentina, por ejemplo, que uno podría leer, ¿no? La historia social de la Argentina a través del textil. Digamos, ¿no? Es un lugar muy como que permite, digamos, ¿no? O sea, si vos seguís la historia de la industria textil, leer una serie de claves, digamos, ¿no? De la historia argentina y en los momentos donde quiebra la industria textil, como también son momentos de desgarro social muy fuertes, digamos, ¿no? El más terrible de todos, o sea, la dictadura fue terrible y el segundo momento terrible es el 2001, digamos, ¿no? Son dos momentos como de desgarro social tremendos donde, y la industria textil, digamos, estaba ahí como o sea, muy, como en el centro, podríamos decir. Entonces, yo en algún momento, yo voy a una serie de historias del textil ahí que cuento que Marx y Engels miraron los textiles para desarrollar su tesis sobre la explotación y que el padre de Engels era un empresario textil. Y de ahí viene que ellos se ponen a mirar el textil, digamos, ¿no? Cuando yo encontré ese dato de que el padre de Engels era un empresario textil, imagínate que para mí es como si se abrió el cielo y cayó la luz sobre mí, no lo podía creer, ¿viste? Como lo mismo, digamos, toda la relación, por ejemplo, de lo que es el catolicismo social con el desarrollo de un tipo de industria, digamos, como fue una serie de industriales textileros de Francia, y después acá Julio Steverling con Flandria, que fue una fábrica muy ligada a mi familia, digamos, ¿no? Es decir, como de alguna forma era como abrir un poco y, digamos, ahí y aparecía la historia social, ¿no? Digamos, como, ¿no? Era ahí, como abrir un poco más y aparecía la historia social. Entonces, ahí, bueno, es un trabajo de escritura, como ligar eso de una forma que no sea forzada, de una forma que no sea fría, porque no es un ensayo sociológico, sino justamente desde una pregunta que va hacia la propia vida y a la propia vida común, ¿entendés? O sea, digo, y ligar, ¿no? En ese ir y venir, digamos, ¿no? Es como, para mí es un trabajo de resonancias, ¿viste? Como esto resuena acá, como esto resuena acá, digamos, ¿no? Y ahí escuchando el texto, digamos. Entonces, bueno, digamos, como también no excederme, digamos, ¿no? Como no excederme en una cuestión de los datos o no excederme en una cuestión de como el género ensayístico, porque esto, viste, esto es un híbrido, digamos, ¿no? O sea, claramente un híbrido, digamos, como y que de alguna forma también esos datos tuvieran como una resonancia sensible, digamos, ¿no? Como para mí lo que más me importaba es que el libro, digamos, como pudiera generar un tipo de sensibilidad social, un tipo de sensibilidad comunitaria, un tipo de puesta en valor de la historia del trabajo, digamos, ¿no? A mí me gustó mucho que una lectora me dijo, y también que había visto la obra, me dijo, es un homenaje a la historia, al trabajo de la humanidad digamos, ¿no? Como, y eso me pareció como un halago hermoso, ¿viste? Porque dije, bueno, si eso se transmite, está bien, ¿viste? Eh, entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Es como, yo siento que el libro trabaja en varios planos, digamos, ¿no? Trabaja en la cabeza, pero trabaja también, digamos, ¿no?
en el corazón y trabaja también en el lugar del deseo, es decir, bueno, digamos, ¿no? Como situarnos y poder, digamos, como mirarnos, digamos, en un, digamos, ¿no? En un entramado mucho más expandido, digamos, ¿no? Esa es un poco como la idea. Y también nos lleva en un punto, yo creo que el 90% de nosotros tenemos recuerdos de parientes inmigrantes, gente que luchó para hacer la Argentina, y esa parte cuando contás, cuando llegan tus abuelos, tus viejos y todo eso, también nos trasciende a nosotros. En realidad quería volver a otra cosa, yo soy muy futbolero, y futbolero del ascenso, hincha de Temperley. Y, y siempre he ido a Jauregui, a la cancha de Flandria. Ah, ok. No tenía, Ahí genial. no tenía muy bien la historia de Flandria. Y ahí dije, wow, y la historia de Don Diego, cómo trabajaba, qué belleza esa, no la conocía. Está todo lo que había hecho por el obrero y esa cuestión paternal del jefe, no la tenías. ¿Se dieron en muchas empresas en paralelos en esa época, sabes? No sé si hay tantas empresas en paralelo. Mi sensación es que no tanto, digamos, ¿no? Como que no fue, o sea, se dio en paralelo en el mundo, digamos, ¿no? Digamos, en Francia hay como muchos ejemplos, digamos, ¿no? De estos empresarios industriales digamos, donde la empresa era un proyecto social, ¿no? Como que ese es un proyecto social católico, digamos, ¿no? O sea, Eso esa idea. Claro, es un proyecto social cristiano, digamos, ¿no? La empresa entonces se vuelve como un vehículo, digamos, ¿no? Como de principios morales y religiosos en las clases trabajadoras. En Argentina no tengo tanta, digamos, como Flandria es emblemáticamente, digamos, ¿no? La empresa que trae ese modelo, digamos, ¿no? Este modelo del catolicismo social. Ahí un dato que también me pasó con la investigación, que son esas cosas que viste que te metes a leer y te metes a leer un paper, otro paper, o el libro de otro historiador que escribió sobre no sé qué, viste, Jauregui y tal cosa. Y en uno de los, yo lo cito, yo puse está la bibliografía, todo lo que leí está al final del libro, ¿no? Yo comparto sí, sí, está esas buenísimo eso. Sí. lecturas. No, hay uno que cuenta que, nada, que en un momento, o sea, Julio Steverlink, que es este empresario belga que crea esta ciudad obrera en Luján, alrededor de la algodonera Flandria, claro, cuando llega Perón al poder, se resiste al sistema sindical de Perón, porque él tenía muy organizado su sistema, digamos, ¿no? Entonces no quería que sus obreros entraran y se adhirieran a los sindicatos. Entonces se da un choque muy fuerte con Perón. Y ahí es donde yo cuento que Eva Perón lo llama, digamos, ¿no? A Steverlink y le dice, Julio, ¿usted sabe por qué Perón y yo no lo queremos? Porque usted hizo peronismo antes que Perón. Claro, porque el tipo daba crédito para comprar propiedades, licencia por maternidad, licencia por paternidad, o sea, viste, como le pagaba la escuela a los hijos de los obreros que iban con los hijos de los dueños, digamos, ¿no? Como tenía ese concepto, digamos, ¿no? De empresa como, nada, como proyecto social. ¿Sabés si eso lo toma Eh, de Alfredo Palacios o ya le viene de Europa? no, eso viene del catolicismo Del catolicismo, social sí. del Ok. siglo XIX, claro, que está en la Rerum Novarum, que también fue un gran momento de la investigación cuando encontré la Rerum Novarum, digamos, como me puse a leer, claro, es una encíclica muy emblemática del siglo XIX, yo no la había leído, y fue como, de así, descubrimiento total, no la podía creer, ¿viste? Y como que ahí todo entraba, todo de repente empezaba, ¿viste? Todo empezaba a hablarse entre sí, ¿entendés? Eso también fue un lindo momento del armado del libro, cuando decís, ah, esto habla con esto, y esto rebota con esto, y esto habla con esto, digamos, ¿no? Y de alguna forma, algo de ese modelo social, si bien no eran católicos, mis abuelos ni mi papá, eh, estaba en la empresa familiar, digamos, ¿no? O sea, mi papá aprendió mucho de ese modelo, digamos, ¿no? Porque se inspiró mucho en este empresario y en estos empresarios, digamos, ¿no? Y entonces también había algo de la historia ahí que tenía que ver con, digo, como la forma en que se hacían las cosas, ¿entendés? La forma en la que se construyeron las cosas, digamos, ¿no? Los ideales que hubo en esas construcciones, las vidas que estuvieron comprometidas en esas construcciones. Hoy donde parece que todo puede volar por los aires en un segundo, y que no pasa nada, o que la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar cualquier experiencia humana, para mí el matiz de las vidas, digamos, ¿no? Que estuvieron involucradas
en todas estas historias era lo que yo más quería, digamos, como recuperar, como si fuera recuperar el aura de eso. ¿Entendés? Sí. Hablando de recuperar el aura, vos en un momento decís, creo que en el 2010, si no recuerdo la fecha, vos viajaste a Siria. Sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la cultura siria? Vos un poco la palpaste por tu familia, pero calculo que hay un montón de cosas que no conocías y que cuando fuiste allá te pudo llamar la atención. Total. Bueno, a mí lo que más me pasó, o sea, a mí el encuentro con el mundo árabe me transformó para siempre, digamos, ¿no? Okay. Yo tenía como una mirada más asimilada acá, digamos, ¿no? Diría como si me hubiera querido disociar un poco de mis orígenes familiares, como un tipo de diálogo, o sea, como un tipo de no querer como asumir la tradición de una manera muy directa, digamos, ¿no? Una cosa más cuestionadora con eso. Bueno, por cuestiones mismas de la propia tradición, digamos, ¿no? De tipo, te tenés que casar con un chico de la colectividad, o sea, tío, hay cuestiones también, viste, que Sí, sí, como en mi familia eran bastante ortodoxas, entonces había algo ahí como de tipo, con mi hermana huyamos de esto. Igual, de todas formas, digamos, mis hijos eran abiertos a un montón de cosas, pero había como unas ciertas, como así, como mandatos, o sea, digo, como, familiares que eran bastante fuertes. Y yo tenía, digamos, una serie, o sea, es algo que lo vi mucho tiempo después, digamos, ¿no? Como si fuera más internalizado el discurso colonial, ¿viste? Es como, es muy terrible eso. Como que los propios colonizados internalizamos el discurso colonial, ¿viste? Y, sí, y es algo muy inconsciente, digamos, ¿no? O sea, digo, y te terminás mirando a través de los ojos del colonizador. Es algo muy inconsciente eso, y muy difícil de desarmar, porque cuando lo empezás a ver, uno se indigna con uno mismo. O sea, yo me indigné conmigo misma, ¿entendés? Yo me indigné conmigo. Me enojé, ¿entendés? O sea, digo, como. Y cuando lo que sí, lo que me pasó, y eso fue el encuentro con el mundo árabe. Porque cuando yo estuve allá, claro, o sea, no existe Occidente, ¿me entendés? ¿Quiénes son? claro. ¿Qué es eso? En esas poblaciones milenarias, ¿entendés? Que viven sufriendo los ataques cotidianos. Es en la vida cotidiana, ¿entendés? Digamos, cómo se va erosionando. ¿Me entendés? Digamos, completamente marginados o racializados, o, ¿viste? Y es un mundo extraordinario, es la cuna de la civilización, ¿me entendés? O sea, yo cuando estuve en Siria, por ejemplo, a mí lo que más me impactó no era el mundo musulmán, era la historia del catolicismo, porque ahí está el cristianismo. O sea, Cristo se expande por Siria. O sea, es cuando el famoso dicho de la antigüedad era, si se te abren las puertas de Damasco, digamos, se expande. Si Damasco te cierra las puertas, no, nada va a pasar. Y a Cristo se le abren las puertas de Damasco, digamos, ¿no? Es decir, la primera iglesia del culto cristiano está en el centro ¿no? del casco antiguo de Damasco. Y era como de repente empezar a ver, digamos, ¿no? Como la historia de la humanidad del otro lado, ¿entendés? Y ahí, bueno, empezar a desarmar, ¿no? A desmontar y a tratar de entender, digamos, ¿no? Ahí me ayudaron mucho las lecturas del poscolonialismo, digamos, yo me apoyé mucho después en lecturas, digamos, ¿no? Y ahí empecé, bueno, a leer a todos los escritores árabes, a trabajar con, digamos, escritores y artistas del Líbano, de Marruecos, empecé como ahí, como, bueno, cambié, ¿no? Cambió completamente, digamos, ¿no? Mi vida, primero me encerré a estudiar, así, me estudié todo, digamos, ¿no? Me estudié todo, y después, como, bueno, escribí la novela, digamos, ¿no? Como escribí esa novela, digamos, ¿no? Donde justamente mi gran esfuerzo era desmontar mi propia mirada sobre mí misma, porque eso es lo más loco, porque digo, uno está hablando de uno, ¿entendés? Y uno está hablando de uno como si fuera un otro. ¿Entendés? Cuando Pero hablas de sí, los árabes, hablas de uno mismo como si fuera un otro, digamos, ¿no? pero Entonces, ¿sabes lo qué quiero decir, tiene? todo eso me pasó en el encuentro con el mundo árabe. Perdón, te interrumpí, pero ¿sabes qué me pasa? Que si vos estás hablando de uno mismo. En realidad, el libro podría haber caído muy fácilmente en la estructura de los libros de autoayuda, que hablo de lo que me pasó a mí y te cuento mi experiencia y las técnicas que usé y es fácil desviarse hacia ahí porque estás hablando de vos y estás contando otra cosa. Pero el libro no cae en eso, en ningún momento. Eh, y te fuiste a esa estructura y más allá de que vos decís que hablas de vos, que sí, que hablas de vos, obviamente, y pasa por un montón de cosas, no sé si yo haría el foco en el libro en eso. Me pareció que tu historia familiar, tu historia acompaña y me la acerca a mí, lector. Ujú, Digamos. ujú. Siento todo eso que podría ser muy frío y lejano cuando vos me hablas de las calles de Constitución,
cuando vos me hablás del 11, cuando vos me hablás del 2001, como que me acerca. Yo siento que esa fue la función de tu historia. Ujú, sí, es verdad igual eso. Porque hay algo como de, como el lugar del sustituto, ¿viste? De ponerte en el lugar, digamos, ¿no? Para poder abrir y hablar, y, digamos, y que por ese lugar puedan contarse las voces y las historias que no pudieron ser contadas. ¿Entendés? Entonces ahí es verdad que la historia personal es una mediación, vamos a decir. Claro, ¿Entendés? Es una mediación hacia, esa otra, hacia esas otras historias, digamos, ¿no? Es una mediación. claro, porque Entonces sí, eso es una... tu historia funciona como una anécdota en la cual me estás Ujú. contando un montón de cosas, me estás abriendo la cabeza en un montón de cosas, estoy conociendo un montón de cosas que no conocía a partir de vos. Eh, y me resultó eso, como una charla de café, che, ¿qué te pasó? Esto, y cuando me contaste que me pasó esto, me contaste otra cosa, y nada. Y en la investigación de los hilos, algo que no hayas puesto en el libro y te haya llamado muchísimo la atención. Bueno, sí, por ejemplo, yo dejo afuera todo lo que tiene que ver con los tejidos, por ejemplo, humanos y la costura sobre los tejidos humanos, digamos. Eso es un mundo que tenés, tipo, ¿no? Es para otro libro, ¿entendés? O sea, como la costura en el cuerpo, digamos, ¿no? Digamos, que todo, con la historia de la cirugía, digamos, todo viene del coser, ¿entendés? Y el desarrollo de la medicina, digamos, como que ahí, por ejemplo, había un mundo enorme, pero no me entraba, ¿viste? Lo único que quedó como mención es que mi hermana se dedicó a la medicina, entonces se dedicó a otros tejidos, hago como un Sí, chiste ahí, pero que digo, se dedicó a otros tejidos, pero como para abrir, dejar como plantado ese lugar de, bueno, tipo, hay otros tejidos y toda la historia, digamos, que está todo ese mundo, que para mí era muy, muy interesante, muy, me apasionaba, pero la verdad que no entraba en esto. Después hay toda una historia que tampoco cuento, porque yo recupero escenas de resistencia, ¿no? Desde el arte. Y cuento, por ejemplo, las arpilleristas chilenas, que bueno, pero para mí tenían mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo termino el capítulo de Flandria, termina con el 2001 y todo, pero pasa fuertemente por la dictadura. Y el capítulo que le sigue es la historia de la canadilla, pero el que le sigue es el de las arpilleristas chilenas. Entonces es como si la dictadura hablara a través, no contar la dictadura desde otras historias, ¿entendés? Como que son estas mujeres chilenas bordadoras que para denunciar la desaparición de sus maridos y sus hijos bordaban arpilleras que además tenían como unos dibujos medio infantiles y eran muy lindas y con eso denunciaban las atrocidades del gobierno de Pinochet. Entonces, como yo ahí utilizo una serie de historias del bordado para contar escenas de resistencia. Tomo a las archipiélagas chilenas, tomo a Harriet Tubman, que es esta esclava afroamericana que logra escapar y ayuda a escapar a 300 esclavos a través de bordar colchas en las que les codificaba de manera secreta las vías de escape, digamos, ¿no? Junto a un grupo clandestino que militaba por abolir la esclavitud. Y después cuento a Feliciano Centurión, digamos, ¿no? Que es como... Ahora, hay una historia increíble, por ejemplo, de todos los muertos de HIV durante digamos, como cuando empieza el HIV, digamos, que no tenía ningún tipo de tratamiento, fue terrible toda esa historia, pero que había todo un prejuicio con el HIV, de que si los cuerpos, digamos, no se podían enterrar, digamos, no se podían velar porque podían ser contagiosos, digamos, ¿no? Había una paranoia ridícula alrededor de la enfermedad y sobre todo de la comunidad gay. ¿Y qué hacían los familiares de los fallecidos? Bordaban unas colchas en homenaje, digamos, ¿no? Como exposición, digamos, ¿no? De esas vidas, y se volvió eso como un bordado colectivo, que se generaban exposiciones masivas en plazas, por ejemplo, en Estados Unidos, que, digamos, tantos los llaman kilts, digamos, todas las kilts, digamos, como puestas por cada uno de los muertos del HIV, digamos, y después se volvieron muestras que giraron por el mundo, y hay unas historias increíbles alrededor de eso, pero increíbles, y bueno, las tuve que dejar afuera porque, bueno, digamos, como si no ya era como, digamos, el libro como, no, y se desarmaba un poco este equilibrio, digamos, que era un equilibrio que tenía que tener como, viste, tenía que estar muy bien compensado en esto que vos decís, ¿no? Como de lo personal a lo social, a lo universal, a volver a lo personal, digamos, ¿no? Como diría, como, ahí, por ejemplo, ya hay dos cosas que me acuerdo que me resultaban como. Y después, bueno, sí, dos cosas más que me parecían increíbles. Por ejemplo, toda la historia de cómo en realidad los primeros banqueros del capitalismo fueron los textileros. Digamos, toda una historia entre el pasaje del textil al capitalismo, digamos, ¿no? Y cómo los primeros banqueros eran textileros, toda una historia ahí que es alucinante, pero alucinante. Y bueno, eso, digamos, queda
viste, como capaz queda en digamos, como esta construcción de Marx y Engels, unas cuestiones ahí que yo, digamos, las incorporo, pero que no las desarrollo en profundidad, que me parecían como que estaban muy bien y que eran muy lindas y que me daban muchas ganas de incluirlas, pero bueno, no, afuera, no podía. Chicos, ¿alguno quiere preguntarle algo a Cintia? Están todos calladitos. Bueno, lean el libro. ¿Qué te iba a decir? Hoy pensaba, ¿cómo fue que llegaste a las letras vos? Eh, No, fue re orgánico, como que yo tenía, no, para mí ahí hay algo del colegio, ¿viste? Yo fui a un colegio público, pero que depende de un profesorado en lenguas vivas, y que es ajá. un colegio como, bueno, que cuando yo fui, a mí me tocó una etapa más democrática del colegio, porque fuimos mi hermana y yo, pero a mi hermana le tocó una etapa como más como saliendo de la dictadura, que era como otra etapa del colegio, me tocó como una etapa del colegio como de construcción de una conciencia democrática, con profesoras nuevas, ¿viste? Pero un colegio de mujeres sola, cuando yo iba, digamos, después se volvió mixto. Y no, y ahí tenía maestras de la primaria que eran como nada, sobre todo yo creo que fue mi maestra Dallas, que siempre la verdad que la homenajeó bastante, porque tenía una, era muy loco todo lo que hacía igual, para mí ahora que lo veo, que nos hacía, por ejemplo, nos dictaba, ¿entendés? O sea, digo, por fragmentos del hambre de Mujica Lainez, ¿no? Y después uno tenía que aprendérselo de memoria. Yo no me recitaba hasta hace muy poco tiempo de memoria el Santos Vega, por ejemplo, que lo aprendí en Oh, sexto grado, digamos, ¿no? Claro, ¿entendés? O sea, digo, o recitábamos, bueno, poemas de Borges de memoria, pero en sexto grado te estoy diciendo, no secundario, ¿no? Digo, primaria. Y bueno, y ahí yo tenía como una relación como de mucho estudio de las letras. Y al mismo tiempo mi mamá siempre fomentó mucho la lectura, digamos, ¿no? Como mi hija, digamos, siempre nos compraba muchos libros. Nosotros vivíamos ahí, están todas las grandes distribuidoras, como había una distribuidora de libros a la vuelta de mi casa, a la vuelta del negocio de mi familia. Y entonces era como muy de ir, bueno, vayamos a Luongo a comprar, digamos, ¿no? Libros, digamos, ¿no? Entonces comprábamos libros medio al por mayor, nos hacía mucho descuento, porque éramos como, claro, todos vecinos, ¿viste? claro. Y entonces comprábamos muchos libros y nos hacía leer mucho. Y yo era asmática, tuve un asma infantil muy complicado y no podía hacer deportes. No podía hacer nada en realidad, como tenía un asma infantil muy fuerte, la verdad, como, y pasaba mucho tiempo como sin ir al colegio o en casa, ¿viste? O en casa los fines de semana y leía. O sea, leía porque mi mamá me daba libros, la verdad que, digo, yo la entiendo, ahora lo pienso y digo, claro, ¿qué hacía con una nena? ¿Entendés? Como, tipo, que los hermanos estaban en el club, viste, tipo, en todos lados, y yo, viste, en casa, viste, o sea, y me leía. Entonces, claro, me acuerdo que con primer año, cuando entré a Lenguas Vivas en primer año, que Gina Alfón, que era mi profesora de primer año de lengua, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Le dije, primer día, ¿eh? Y usted, Dul, que va a estudiar letras, le dije. Y nunca me moví de ahí. Mirá, O sea, nunca me moví de ahí. O sea, digamos, terminé el colegio, ya estaba anotada en CBC, hice el CBC, cursé letra, terminé letra. Bueno, después cómo empecé a escribir es otra historia, porque yo iba a hacer carrera académica. O sea, cómo empecé a escribir es otra historia. Eso ok. sí, fue como más otra historia. Pero digo, de estudiar, de ir a las letras fue como esta historia, yo creo, de mi mamá, de mis maestras, y después como, bueno, digamos, esa vida que tenía más como doméstica, digamos, ¿no? Después como empecé a escribir fue distinto porque ahí yo hice, claro, letras se te forma muy como en la teoría, digamos, de la literatura y es como súper académico, no tiene, digamos, Con la me escritura no gustaba tiene nada que mucho ver. leer, nada que ver, no, o sea, nada que ver con la carrera. Y tampoco yo tenía como esa inquietud en ese momento. Yo iba a hacer carrera de actriz, digamos, estudié teatro desde muy chica y empiezo a trabajar con Pompeyo Audibert y Pompeyo como que veía que yo tenía una capacidad asociativa muy fuerte, con Pompeyo se improvisa, digamos, ¿no? Como, y entonces Pompeyo me ponía como a hacer cosas que tuvieran que ver con la producción de relatos, digamos, dentro de lo que hacíamos, lo que llamaba la máquina de improvisación, se llamaba. Y siempre Pompeyo viste, me fomentaba mucho eso. Después un día hicimos como un trabajo, él y yo, que yo estaba con libros sobre la mesa, muchos libros, e improvisaba abriendo los libros, levantaba alguna frase y a partir de ahí, digamos, ¿no? Generaba como asociaciones alrededor y construíamos historias sobre eso. Tuvimos de eso mucho tiempo y la pasábamos muy bien, y bueno, ahí me voy a hacer teatro con Bartiz, y mientras estaba con Pompeyo también. Y Bartiz también me pasaba lo mismo, me daban más ganas de escribirle escenas a mis compañeros que pasar a actuar, ¿viste? Como, y en eso les empiezo a escribir unas escenas a las compañeras, igual yo también actuaba, y la escena estaba bueno, ¿viste? A Bartiz le encantaba y Bartiz como planteó la posibilidad de dirigirlo él. Entonces empezó como a armar una situación alrededor de eso
y como que le escribí a Romina Paula, que era amiga mía, nos hemos hecho muy amigas en letras, y le digo como si me pasaba el teléfono de Cartoon para empezar a hacer un curso de dramaturgia con él. Y ella, fue un mail, en vez de responderme con el teléfono de Cartoon, me responde con el llamado a la apertura de la carrera de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático del Conservatorio, que es una carrera que dirigió Cartoon mucho tiempo, que la creó Cartoon, de hecho, en la que él abría un curso de 14 personas por 2 años. O sea, digamos, se abría una vez cada 2 años el llamado. Y era un llamado por concurso donde tenías que concursar, pasar por una serie de instancias. Y ella me dice animarse, ¿viste? Hay que presentarse acá. Yo le digo, ni loca, o sea, digo, como que, no, no. Bueno, había que mandar a la primera instancia un texto, mandé este trabajo que tenía, pasé a la segunda instancia y pasé, entré. Y entramos 14 de 250 que se habían presentado ese año. Ahí entra Claudia Piñeiro también, y ahí me hago amiga, que Claudia Piñeiro no era famosa todavía. O sea, ese grupo fue Claudia Piñeiro, Romina Paula, yo, y nos vemos todos amigos ahí, ¿viste? Y bueno, y ahí nada, sí, Cartoon fue mi gran fomentador. O sea, él me dijo, dedícate a esto, me dijo, como no, como, ¿viste? Como me fomentó mucho, como que me dedicara a la escritura. Así que en un punto, la verdad que se lo debo a él. Yo siento que él fue el que me descubrió, digamos, ¿no? Después yo fui a hacer clínica de novela con Tamara Kametzain, que fue mi maestra. Yo fui discípula de ella desde ese momento, creo que el año fue 2003 hasta que se murió, digamos. Y yo estudié mucho tiempo con Tamara, trabajé mucho tiempo con ella. Entonces, entre Cartoon y Tamara, ya ahí fue como una cosa mucho más, que ellos dos me formaron. Pero quien me descubrió ahí, que me dijo, bueno, es por acá, Cintia, fue Cartoon. Te lo debo a él, la verdad. Mirá, y para leer, ahora si tenés que elegir leer, ¿preferís más la dramaturgia o lees novelas o lees no ficción? No, yo creo que leo ficción y no ficción. O sea, a mí me gusta mucho, como yo leo igual una zona de la literatura, quiero decir, ¿no? Leo mucho una zona de la literatura muy ligada a la relación entre la literatura y la vida. O sea, uno de mis escritores de referencia es Mario Ortiz. Digamos, ¿no? Como digo, como que, viste, siempre vuelvo a esos escritores. Bueno, Annie Ernaux, Eribon, Coetzee, digamos, Leclésio, así como Carrer, ese territorio entre la literatura y la vida, para mí es un territorio que siempre es como, y bueno, contemporáneo, mis contemporáneos, digamos, ¿no? Como leo mucho, digamos, me tira mucho más leer eso que leer capaz como cuestiones más como de ficción pura. Hay algo del pacto de ficción que no me termina de cerrar, ¿entendés? Como que no me es suficiente a mí el pacto de ficción. Creo que nunca me fui suficiente. Mi primera novela está marcada en el pacto de ficción y ya en la segunda me corrí el pacto de ficción y empecé como a romper ese límite del pacto de ficción. Para mí, o sea, es como, ¿qué hace como la escritura con la experiencia, digamos? ¿No? La pregunta que me atraviesa. Leo muchos poetas también en ese sentido, quiero decir, porque la poesía está muy cerca de eso. Y es lo que más leo. Y el teatro lo veo, la verdad que yo veo teatro todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero lo veo. Pero también los dramaturgos nos formamos mucho, vos lees un poco el canon, ¿no? Pero después te formás mucho leyendo literatura, ¿viste? O sea, digo, yo creo que la imaginación del dramaturgo viene mucho de la literatura. Yo lo hablaba no, con Katy, creo que una chica que dio un taller acá, para que nombrase el canon. Que, que el canon hay que conocerlo, está bien, lo tenés que conocer, ¿sabes? Perdón, acá se me cuela alguien. Tenés que conocer el canon para poder romperlo. Pero obviamente se va pasando años, se va pasando décadas y hay que romperlo el canon. Pero hay mucha gente que quiere romper el canon y no lo conoce. Entonces, ¿cómo haces? ¿Hasta qué Claro, punto para obvio. vos es importante entonces el canon? No, para mí es re importante el canon. O sea, y aparte que ya cada vez más vuelvo al canon. ¿Entendés? O sea, hoy para mí el canon es moderno. ¿Entendés? Como digo, como, ¿entendés? Digo, como cada vez vuelvo más al canon. ¿Entendés? O sea, digo, de hecho, por ejemplo, digo, en el punto de costura, los libros que atraviesan, viste que está todo atravesado con libros, digamos, ¿no? Pero los libros que atraviesan, viste, son Borges, Saer, Shakespeare, ¿no? Como digo, como ahí, digamos, bueno, Homero, digamos, ¿no? El canon, no sé, digo, Vallejo, Cortázar, ¿está? ¿Viste? Digo, como vuelvo a Cortázar, ¿viste? Como que había como para mí algo ahí en el canon que hoy, ¿viste? Se me vuelve como mucho más, nada, eso, como vigente. Para mí el canon hoy está muy vigente. Bien, bien. Y yo pensé que ibas a nombrar un poco más a los griegos, con el tema de la dramaturgia, con esta cuestión de lo social que tenés.
Sin embargo, no lo nombrás, digamos, No, lo no, digo, no, 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 no lo nombré porque me colgué, la verdad, pero la verdad que los griegos son centrales para mí. ajá, Digo, sobre todo porque justamente ellos son los que van a poner, digamos, nuestra relación entre el arte y el tiempo social tan directo, digamos, ¿no? Y además, digo, yo me dedico también a las escénicas y yo el otro día le decía a unos alumnos, estaba justamente enseñando Antígona, por eso digo, qué raro que les enseño todo el tiempo, por eso digo, como, estaba enseñando Antígona y yo decía como que la historia de la disciplina teatral comienza con la historia de la democracia. Y entonces, o sea, digo, el teatro siempre va a llevar consigo una pregunta por la democracia, porque esa pregunta está en los orígenes de la disciplina y que no, digamos, como que tiene que ver con el encuentro y con la pregunta por la comunidad, digamos, ¿no? Porque lo que traen los griegos es eso, digamos, ¿no? El teatro lo que hace es devolver una pregunta sobre la comunidad. Y de hecho en el punto de costura los griegos son centrales, viste que hay como todo un gran capítulo que está dedicado a los sí, griegos, digamos, ¿no? sí, Toda sí. la relación del textil con los griegos, y de hecho termina con los griegos de nuevo, ¿no? Con los rapsodas. Bueno, yo ya está, ya spoileé el libro totalmente, pero no importa, o sea, no tiene ningún No, sentido, no no, hay no, nada que spoilear, que no hay nada que eso te iba a spoilear, decir, o sea, sí, sí, eso te iba a o decir, sea, en digo, no realidad, tiene ningún sentido. No, no, no. Digamos, como el interés del plot de la trama está en otro lado, ¿viste? O sea, es lo que decís vos, sí, pasa por otro lado, pues, agarra por otro lado, entonces, o sea, digo, como no es como lo que se va a revelar, si bien se revelan cosas, es como sí, lo pero que, lo que se organiza alrededor de eso, ¿no? sí, totalmente, no, no tienen, la verdad que no hay nada que spoilear, es un libro que, por más que me lo cuentes todo, eh, se disfruta leyéndolo. Eh, y, y se agradece que es algo distinto también y que sale de lo común. Yo lo que te quería preguntar es, eh, vos sos escritora y sos dramaturga. Viste que, Ujú. por ejemplo, Anne Carson, nombraste a Antígona, ella hizo una reescritura de Antígona. Antígona es Sí, la una obra de teatro enseño. que se reescribió mucho. Eh, ¿qué valor le das vos a la reescritura de un clásico? ¿Qué puede aportar? Te lo tomo más como docente a esto, ¿no? Eh, ¿Qué valor nos puede dar a nosotros leer una relectura hecha por un escritor, de la talla de Dan Carson, por ejemplo, eh, a, a ese clásico? A mí, ese libro que vos que mencionás, esa reescritura de Anne Carson de Antígona, se llama Antigonique, me voló la cabeza. Es buenísimo, es buenísimo. O sea, me voló la cabeza, o sea, me puso como la posibilidad de lo que puede hacer la literatura a un nivel que no, como que me abrió otro nivel, ¿viste? Como si, también está este nivel, ¿no? Como, o sea, también se puede llegar a este nivel. O sea, digo, como, para mí fue como, y además algo que ella hace ahí, que es que ella es una gran erudita, pero que no hace un libro como pretencioso desde la erudición, hace un libro muy verdadero, ¿viste? Como no, y claro, ¿entendés? O sea, digo, esa inflexión y esa lectura desde el presente y eso de traer, digamos, ¿no? Ese texto y hacerle preguntas desde el presente y desde todos los que, digamos, escribieron sobre Antígona, me parecía me pareció algo muy impresionante. Digo, y para mí en la reescritura hay como bueno, nada, ahí es como un poco Borges, ¿no? Yo leí y enseñé mucho a Borges y Borges en el sentido, bueno, ya está, cuando entendés lo que él hace, lo querés hacer, ¿viste? Como digo, que tiene que ver con esta, digamos, ¿no? Como, o sea, no te va a salir como Borges nunca, pero digo, querés hacerlo. Querés Entonces, como hacerlo, claramente. entender que hay como, claro, entender que hay como una plasticidad, una creatividad, digamos, en la lectura, ¿no? Digamos, y en esta cosa que decía Borges, ¿no? Digamos, de la lectura del presente sobre esos textos, ¿no? Borges, hay una frase que me fascina, que dice, si vos a mí me decís cómo se va a leer un texto de 1950 en el año 2000, no dice cómo que se va a escribir, si vos me decís cómo se va a leer un texto de 1950 en el año 2000, yo te puedo decir cómo va a ser la literatura del año 2000. Digamos, ¿no? Entonces, como digo, la clave, digamos, ¿no? Entonces, de la escritura está en la lectura, digamos, ¿no? Del presente, digamos, ¿no? Entonces, ahí esa relación en lo que él llamaba el anacronismo deliberado, ¿no? Como que ahí hay una, digamos, una cuestión que tiene que ver para mí con leer, reescribir, digamos, ¿no? Digamos, este, como construir esa intertextualidad, digamos, ¿no? Que me parece que tiene una potencia, digamos, como para mí enorme, digamos, como que para mí, digamos, como para mí un texto nunca está solo,
digamos, ¿no? O sea, digo, eso es algo que también, digamos, ¿no? Un texto, para mí un texto está en una trama de otros textos, y en realidad ahí es como qué resonancias, digamos, ¿no? Qué resonancias, digamos, entran en esa trama y cómo, digamos, ¿no? Cómo hablan, digamos, ¿no? Los textos Yo, entre sí. yo creo que ahí está el secreto del clásico, de por qué un libro se transforma en clásico. Las teorías de la lectura hablan mucho de que un texto se conforma por lo que escribe el autor y por lo que interpreta el lector a través de su experiencia de vida. ¿Sí? Entonces, si yo leo un texto como la Ilíada, que tiene 300 millones de años, y no me provocaría nada, hubiera desaparecido hace años, pero te sigue Mm, provocando. Entonces, total, cuando un texto, a pesar de que vos sos otra persona, es una cultura totalmente distinta, es una vida totalmente distinta, igual te provoca cosas, ahí es un clásico. Eh, total. Bueno, y bueno, mirá lo que me pasó a mí, que yo vuelvo a leer la Odisea y la Ilíada desde las mujeres que bordan en esos libros. ah, Digamos, ¿no? Helena en la Ilíada, y después encuentro a Calipso y a Circe, digo, ¿no? Y finalmente, digamos, ¿no? Es como una relectura de la Ilíada a través de los bordados que aparecen, digamos, ¿no? Las mujeres de los aqueos, digamos, ¿no? Es decir, como, y de repente como que se me volvió la Ilíada, que siempre fue como la Odisea, digamos, como, pero la Ilíada, bueno, que fue digamos, el libro de la guerra, de repente estaba del otro lado, digamos, ¿no? Que eran las bordadoras, digamos, ¿no? De las mujeres bordadoras, ¿entendés? Entonces aparecía como ahí otra, digo, y me volvió, claro, y realmente descubrí como que, claro, dije, claro, toda esta parte fascinante que yo siempre, viste, uno miraba, digamos, mirabas otra cosa, ¿viste? Y también esto que decís de los clásicos, que, digamos, ¿no? Como siempre Tamara Kametzain decía, ¿no? Si un libro se banca a dos lecturas, es que el libro es bueno, digamos, ¿no? Entonces digo, como cuán buenos son los clásicos que se bancan, digamos, ¿no? Lecturas a lo largo de los siglos, digamos, ¿no? Y siguen teniendo cosas para decir. totalmente, porque eligieron a los de su época, le dijeron a los que estaban antes de la revolución industrial, nos dicen a los de la edad moderna, y van a seguir diciendo. O sea, andás a Total, ver van a seguir siendo, obvio. Sí, sí, cuál sí, es no la hay cuerda duda, que digamos, ¿no? tocan. Y a vos, ¿te gustaría reescribir algún clásico? ¿O hacer un A spin-off de mí, algún clásico? sí, no, a mí sí, sí, sí. Sí, no sé si, sí, sí, es difícil igual, ¿viste? Sí, Como, sí, pero sí, obvio, sí, sí, claro, pero claro. me parece como, me gustaría escribir algún clásico y me gustaría montar escénicamente algún clásico. Me encantaría poder montar un clásico, o Lo, montar y lo- reescribir, quiero decir, o como, claro, como traer lo un harías más clásico hoy, moderno. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o romperlo, ¿no? Atravesarlo como, digamos, ¿no? Digo, hay formas, digamos, ¿no? De reescribir ahí como los clásicos. Sí, Brecht hacía de una forma, Heiner Müller lo hacía de otra, digamos, ¿no? Como hay formas de reescribir los clásicos, digamos, como... Pero sí, eso me encantaría, siempre tengo como ese deseo, especialmente con Shakespeare, quiero decir, o sea, que tengo como una, hace un tiempo hicimos una cosa con Cartoon, que hicimos una performance que era una lectura de La Tempestad de Shakespeare, porque mi teoría es que Shakespeare no se puede actuar. Entonces, para mí lo que hay que hacer con Shakespeare es leerlo, y leerlo en voz alta bien, y que los que mejores leen para mí en voz alta son los escritores. Entonces armamos un elenco de todos escritores, y Cartoon era próspero. lindo. Y hacíamos una lectura de principio a fin de La Tempestad, en un jardín, digamos, público. Hicimos 2 veces ya. Digo, nada, y esas cuestiones, como decir, bueno, a ver qué pasa, digamos, cuál es la hipótesis de esta obra, digamos, ¿no? Bueno, o cuál es la hipótesis, bueno, Shakespeare no se puede actuar, Shakespeare hay que escucharlo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo podemos generar una instancia de escucha? Yo siempre estoy pensando esas cosas, ¿entendés? Entonces me encantaría, digo, como meterme en una de esas, sí. Yo tenía una época que iba mucho al teatro, sobre todo al San Martín, pero ya de viejo me agarró más la ópera, entonces Ah, veo más bueno, las bueno, también, óperas bueno, que, claro, veo más está buenísimo. las óperas que se modernizan, cómo van cambiando, y está Total, buenísimo. total. ¿Y estás trabajando en algún libro? Estoy trabajando en un libro que me encargó la editorial La Crujía. La Crujía sacó a partir del año pasado una serie de libros que es una colección que se llama Ser Escritor, que tiene que ver con la escritura, digamos, ¿no? Escritores escribiendo sobre la escritura, digamos, como Lindo. Félix Brusone sacó un libro, ahora está saliendo uno de Julia Coria, y bueno, yo tengo el cuarto tomo, sería el cuarto o quinto, o sea, sale el año que viene. Así que estoy trabajando sobre eso
Y nada, es como un libro difícil porque, bueno, imagínate como que reúne muchos más materiales que el punto de costura, digamos, ¿no? O sea, digo, la investigación ya está, digo, como, pero digo, como que la escritura me lleva mucho tiempo, pero al mismo tiempo me encanta porque yo estoy trabajando con los diarios de escritores, digo, estoy trabajando con los, claro, con los cuadernos de escritores, como, digo, como pensando, digamos, como, y ahí organizando como una serie de temas alrededor de escribir, ¿no? Es un libro definitivamente, ya entendí que es, digamos, no contemporáneo, o sea, no me hago preguntas de lo contemporáneo, quiero decir, de qué es ser escritor hoy en Argentina, sino que es el deseo de escribir, digamos, ¿no? O sea, sobre el deseo de escribir. Y es un poco, digamos, ese es como la línea que estoy siguiendo. Así que sí, estoy con eso ahora mismo. Bueno, y también sos docente pero sobre todo de dramaturgia, ¿no? También No, yo tengo taller de escritura y el taller de escritura trabajo novela, cuento y dramaturgia. O sea, yo no, ahí como que se lee, como lo que no trabajo es poesía, porque para mí la poesía está en otro nivel y el poeta, viste, es poeta, como que digo, no sé cómo devolver también poesía, pero trabajo narrativa y dramaturgia. Y después yo doy clases en la universidad de grado y de posgrado y doy como dos cosas. Una es performance, o sea, como un seminario sobre teoría de la performance y un seminario que doy hace mucho tiempo sobre gestión cultural, pero que tiene que ver con, digamos, como pensar la relación de la gestión cultural con, digamos, como con la teoría, digamos, ¿no? Es decir, cómo dialogamos con los problemas del presente, con la teoría cultural, digamos, ¿no? Entonces, es un seminario que entra a unidades, digamos, que tienen que ver con la cultura, pero con una serie de textos guías, digamos, ¿no? Como, entonces mezcla un poco, digamos, como entre lo teórico y lo práctico sería, digamos, ¿no? Eso lo hago hace mucho tiempo y después también enseño literatura en la universidad. Así que, bueno, digo, enseño bastante, la verdad. O sea, digo, es como claro, lo que más hago en la vida, es enseñar, digamos. O sea, o también. enseñar, digamos. Así, te iba a pedir que me recomiendes una obra de teatro, pero la verdad que hay de Capital, pero hay muchos después los que no van a ver y todos están distribuidos en todo el país. Entonces, quizás sí recomendamos una obra de teatro de acá de Capital, pero algo de dramaturgia que pueda haber en alguna plataforma. No sé de plataformas, porque, digamos, hay una editorial muy linda que se llama Libros Drama de Ariel Farase, que son como fanzines que él publica de dramaturgia contemporánea, y tiene los mejores títulos para mí de dramaturgia contemporánea, él, que es buenísima, es muy linda. Es una editorial artesanal, digamos, ¿no? De dramaturgia que es buenísima. Digo que esa la recomiendo siempre porque, aparte Ariel está en digamos, en las provincias y viaja mucho a las ferias, entonces como que eso se puede encontrar. Después hay una obra que pasa que también entra y sale, pero que a mí, bueno, yo la produjimos con Paraíso, pero me pareció un trabajo excelente, de Gustavo Tarrío, que se llama Ha muerto un puto, y él recupera la historia de un escritor argentino de la década del 50, sobre todo, que es Carlos Correas, que él era del grupo de Oscar Mazota, y que tiene una relación como muy, forma parte como de esos grupos de homosexuales de los 50, Mazota, Sebrel y él, pero él después hace un corte terrible con eso, se casa, tiene hijos, o sea, como que entendés como que niega, digamos, ¿no? Y toda su literatura está atravesada por ese conflicto, y Tarrío lo vuelve a leer desde el presente. Y es espectacular la obra, es musical, digamos, ¿no? Y narrada, está buenísima, esa obra me gustó muchísimo, es una de las cosas que más me gustaron este año de lo que vi. Eh, Buenísimo, Mira qué bueno Alejandra, eso. gracias, buenísimo. Después, a ver, estoy pensando, bueno, no sé si vieron Imprenteros de Lorena Vega, No, pero, bueno, claro, porque tiene que ver mucho con el punto de costura, y está bien que me hayas traído lo de las obras de teatro porque me olvidé de mencionarlo como parte del origen. Lorena Vega hizo una obra dentro de como un género teatral que es el biodrama, y que es como recuperar la imprenta de su padre, digamos, ¿no? Entonces, la obra es extraordinaria, es divertida, es sensible y se volvió un éxito de público impresionante. O sea, están desde el 2018 y siguen en funciones agotadas. Y es la primera obra que muy directamente trae los oficios, ¿viste? El trabajo, a escena, digamos, directamente, digamos, ¿no? Lorena es muy amiga mía y ella era muy amiga de mi hermano y ya pasaba mucho tiempo en el local de telas de mi familia y cuando estrenó y la voy a saludar, me dice así como todo en la euforia del estreno, la próxima que hacemos es la del local, por el local familiar mío.
Dije, ah, bueno, sí, qué sé yo. Y pasó, ¿viste? Como quedó. Y después pasó toda la vida, todo lo que pasó en la vida, y pasó lo de la pandemia, la vuelta al local, y no sé qué, y de repente terminamos haciendo la obra al local. Y el libro me lo presentó Lorena Vega, en el local. Hicimos la presentación en el local familiar y la hice con Romina Paule y con Lorena Vega. Qué Y fue bueno, un evento total, porque, ¿entendés? Estaban todas las telas, los acolchados, los ambos, los manteles, los repasadores, todo, y los libros, digamos, ¿no? Y esta relación de los textos y los textiles, y no sabes lo que fue una cosa memorable, fue espectacular. qué bueno, qué bueno. A mí, un poco la dramaturgia, la empecé a entender a partir de Gastón Bachelard y sus libros. Claro, total, total. ¿Hay algún otro libro que me podés recomendar? No, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los escritos de Cartoon. Cartoon tiene un libro que se llama Escritos, donde él vuelve, o sea, digo, como sobre una serie de tópicos con los que él trabaja desde la escritura de la dramaturgia, y para mí es muy central. Digo, como cada vez que tengo que enseñar algo, dar para leer algo, doy para leer eso, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí Cartoon logra condensar una cantidad de cuestiones vinculadas a la dramaturgia de una manera que la entendés muy bien y es muy fácil después de como pensarlas alrededor de los textos dramáticos, digamos, ¿no? Me parece que ahí Cartoon da con una clave que, digamos, como no muchos dramaturgios escribieron sobre escribir dramaturgia, Cartoon lo hizo y para mí ese libro particularmente es como lo mejor que hay acá para mí para leer sobre escribir dramaturgia. Después otro libro que les recomendaría, que también tiene que ver sobre escribir, pero no tiene que ver con la dramaturgia, pero que también para mí fue muy impresionante la lectura, es un libro de Tamara Kametzán que se llama Libros Chiquitos, y donde ella hace ahí como una ponderación de en vez del gran libro o las grandes historias o los grandes autores, viste, como lo chiquito, digamos, ¿no? Lo chiquito, el margen, lo periférico, digamos, ¿no? Y a partir de ahí recupera, digamos, ¿no? Experiencias de escritura que son buenísimos. Tiene un capítulo especialmente increíble que se llama La maestra ignorante, que es increíble. Digamos, ¿no? Digamos, es así como son libros que para mí me dieron como mucho contenido alrededor de la escritura, esos dos. Ahí que tomo esto que decís vos de las historias chiquitas. Yo para mí las historias chiquitas es lo que te cuentan lo más grande porque te van a tocar de una forma muy particular. Es un paréntesis en la vida que te va a dejar un montón. Pero también se abusa de eso. Uh Eh, -huh. Muchas veces con esto de contar una historia chiquita, pasás a la autoficción y aparecen cada porquerías. Entonces, No, eso no tengo ninguna duda. A mí la pregunta ahí es como de nuevo, como de qué hace la literatura con la vida, ¿viste? Digamos, ¿no? Y ahí, bueno, sí, hay un mundo, ¿viste? O sea, digo, cómo la literatura tramita la experiencia, es un mundo eso. Digamos, como que no tiene que ver con el plano del relato, tiene que ver con la experiencia del lenguaje, ¿viste? Entonces, obviamente, digamos, ¿no? También hay ficciones malísimas, totalmente. espantosas y muy mal construidas y que decís, tipo, esto no se sostiene. O sea, digo, como que Y que venden libros mucho malos también. hay un montón, claro, claro, ¿viste? O sea, digo, como, pero el punto ahí, digamos, ¿no? En relación a la primera persona y a esta dimensión de la primera persona, está más vinculado, ahí lo que dice Tamara es como, lo llama el yo en tiempo, el yo en... Eh, es- ahora no me acuerdo la palabra que usa, ¿no? Pero como el yo en tiempo de poesía o el yo en clave de poesía, digamos, ¿no? Como que en realidad lo que hay en esas primeras personas de la narrativa es una cosa muy parecida a lo que el yo lírico hace en la poesía, ¿viste? El yo en estado de poesía lo llaman, el yo en estado de poesía. Y ahí me parece que, digamos, como la dimensión de lo que ese yo puede tener, la profundidad de lo que eso puede tener, bueno, tiene que ver un poco ahí con la profundidad de entender, digamos, ¿no? Que ahí la pregunta, lo del yo, tiene que ver con una pregunta. ¿Entendés? Lo que motoriza, o lo que motiva, o lo que mueve, o lo que empuja, es una pregunta. ¿Me entendés? O sea, digo, no es una certeza o un relato. Es la pregunta por la subjetividad, y en la pregunta por la subjetividad, ahí, digamos, lo único que hay es exploración. ¿Entendés? O sea, digo, y si vos lees estos grandes autores para mí que trajeron este tipo de narrativas, digamos, me parece que lo que aparece es eso, digamos, ¿no? O sea, digo, como, y ahí sí es muy claro para mí ver, digamos, ¿no? Cuando los libros quedan muy atrapados en el yo, en vez de cuando los libros se animan a entrar en esa incerteza del yo, ¿no? Como me parece que ahí está un poco, ¿no? Como la clave de como poder entender que desde dónde se está haciendo. Y tiene que ver
para mí ahí desde el lugar desde el que se escribe. ¿Desde qué lugar se escribe? Digamos, no escribís desde un saber que ya sabés previamente, escribís con la pregunta, escribís con brújula, escribís sin brújula, digamos, ¿no? Escribís por adentro, escribís por afuera, digamos, ¿no? Desde el lugar desde el que se escribe, ya te digo, hay una concepción de la literatura. Es decir, ¿qué es la literatura para vos? Digamos, ¿no? ¿En qué, digamos, uno podría decir en qué escuela de la literatura, en qué tradición, en qué rama estás, ¿viste? Entonces me parece que ahí hay una serie de claves que, digamos, en estas como discusiones sobre la autoficción o la ficción, digamos, ¿no? Como en realidad ir un paso atrás, digamos, ¿no? Y ver como un poco más como esto, digamos, ¿no? Como decir, bueno, a ver cómo es este campo, digamos, ¿no? ¿Con qué, desde dónde está hablando esto? ¿De dónde está escribiendo esto? Digamos, ¿no? Me parece que ahí es un poco más como, se vuelve un poco, lo podemos como empezar de nuevo, a expandir, digamos, ¿no? Esa pregunta. Bien. Ya para ir terminando, ¿qué te gustaría contar del libro que a lo mejor no te pregunté o en ninguna entrevista salió? No, no, me parece que hablamos mucho, me parece que nada, que el libro, bueno, que me encantaría que lo lean, y Sí, que es no. un libro sobre bueno, ¿no? Como que tira del hilo del textil, digamos, ¿no? Y que en ese tirar del hilo del textil hace una relación entre el hilo y la palabra, digamos, ¿no? Como muy, muy, muy clara, digamos, ¿no? Y que va recuperando muchas escenas del textil. Y es un libro muy polifónico también y muy lleno de historias, digamos, ¿no? Este, eh, y que nada, que me parece que también el libro es como lo que yo llamo, hay un capítulo que yo narro cómo se construían los patchworks, digamos, ¿no? Y el libro para mí también es eso, digamos, ¿no? También es un tejido, digamos, de patchwork, digamos, ¿no? Que termina construyendo, digamos, ¿no? Una imagen final. Entonces me parece que nada, que tiene que ver con eso. Es un libro que tiene una pregunta sobre la literatura, digamos, ¿no? Un libro que vuelve a los orígenes, a cuáles son los orígenes de la literatura, y los orígenes de la literatura los encuentran las mujeres y el textil, ¿no? Entonces, como, digamos, me parece que en ese sentido, como, es como un libro muy distinto, me parece, digo, Sí. pero me parece que tiene como una particularidad bueno, nada, que tiene que ver con estas preguntas. Yo también los invito a que lo lean. La verdad que me gustó mucho. Es un libro distinto y que para mí me sorprende que no lo puedo soltar. Lo agarrás y no lo puedo soltar. Que eso está buenísimo. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, ¿es este el momento o callen para siempre? Están todos callados. Bueno, Cintia, fue un Bueno, gusto muchísimas escucharte. gracias. Gracias, Dale, espero que lo hayas bueno, pasado medianamente bien. Y sí, la nada, pasé muy bien, me encantó la charla y muchas gracias por el interés y por la lectura. Me parece espectacular. Muchísimas no, gracias. muchísimas gracias a vos por el libro y por tus palabras. Un beso grande. Bueno, espero que hayan disfrutado. Gracias, por Sí, escuchar. muchísimo, Chau, muchísimo. chau. Chao, Chau, chao. chau. Un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau.